que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, compartiendo el dictamen del Procurador General de la provincia, dispuso no hacer lugar al requerimiento efectuado por el periodista Diego Masi para recurrir de manera extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del fallo que lo condenó en la causa que le inició la exfuncionaria del gobierno de la provincia, Natalia Espinosa. La cuestión que ha sido tratada largamente en los medios tiene que ver con la publicación en Zetabol, la página de Diego Masi, de información vinculada con un relato que hace la exfuncionaria gubernamental en, digamos, en las redes sociales acerca de comportamientos en la época de su luna de miel en Europa. Eh, Masi había sido condenado en primera instancia aquí en San Luis. La medida fue recurrida, fue en casación al Superior Tribunal, que también rechazó las pretensiones del periodista, y entonces abrieron la instancia de la ida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora se conoció que se le niega también esa posibilidad, porque el Superior Tribunal, en consonancia con lo que dictaminó el Procurador General de la provincia, entiende que no están cumplidas, digamos, las condiciones como para abrir la vía federal, porque dice que lo que hay no amerita la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no hay agravio suficiente para abrir ese camino. Tengo comunicación con el doctor Ricardo Endeiza, que es el abogado de Diego Masi, y con quien hemos hablado ya sobre este tema en anteriores oportunidades. Doctor Endeiza, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario. ¿Cómo le va a usted? Un muy buen día para usted y para todos los que lo acompañan y toda su audiencia. ¿Acá termina el caso Masi? No, de ninguna manera. Y tristemente, parafraseando a García Márquez, la crónica de una denegación de recurso anunciada. Ajá. Siempre lo supimos. En San Luis existe una, como lo decimos en el escrito y lo hemos dicho ya en las presentaciones anteriores, existe una matriz de arbitrariedad, ¿no es cierto?, que se configura cuando los tribunales provinciales dictan cualquier sentencia, en todas sus instancias lo van ratificando, y que se cierra este ciclo de arbitrariedad, o se intenta cerrar, se pretende cerrar, cuando el Superior Tribunal de Justicia, que es el que hace, conforme lo establece la Ley 48, el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario federal, lo deniega y en este caso realmente es paupérrima la sentencia por la cual lo deniega, porque con argumentos absolutamente genéricos, desprovistos de ninguna consideración de los elementos concretos de la causa, lo deniega. Pero como le decía, no se termina porque el ordenamiento jurídico, lo que es una garantía precisamente para nosotros los ciudadanos ante situaciones de poderes judiciales cooptados y no independientes como el nuestro, nos otorga la facultad del derecho de queja o recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia para ir y plantearle a la Corte ahora ya directamente que este rechazo y explicarle por qué el recurso debió ser concedido a efectos de que la Corte tome el proceso y una vez tomado el proceso abra y conceda el recurso extraordinario y considere la cuestión, cosa que creemos que así va a ocurrir. O sea, sí le aseguro que vamos a presentar el recurso de queja en las próximas horas y a la luz de la doctrina y la razón que entiendo le asiste a Diego Masi y los antecedentes que hay, aparte la gravedad que tiene para el ejercicio de la profesión de periodista
y para la libertad de expresión, lo que se ha hecho más allá de la violación de las garantías individuales de Diego Masi, la Corte Suprema de Justicia lo va a abrir, y llegado el caso, si no, este es un caso que claramente puede y va a llegar, si es necesario, a los tribunales internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tienen establecido precedentes de condenas contra Argentina por sentencias similares, pero por ejemplo el caso Fontevecchia, el caso Kimmel, por nombrar algunos, casos que han marcado ya el derrotero que siguen los fallos en la Argentina con posterioridad a ellos, y que marcan un ámbito cada vez más de protección de la actividad periodística. Así que esta causa no se termina, va a seguir y va a seguir hasta porque tiene que salir bien, porque la sociedad y el Estado de Derecho necesitan que salga bien. Lo que dice el fallo de ayer, que se ha conocido ayer, en realidad es de unos días atrás, se ha conocido ayer, lo que ellos sostienen es que ustedes, digamos, solamente han planteado lo que en el fondo es la disconformidad con las resoluciones anteriores. Mire, y que no hay, dicen que no se les han vulnerado los derechos invocados, y que además todas las cuestiones fueron objeto de tratamiento en las causas anteriores. Sin embargo, ustedes sostienen que no es así, que hay cosas que están mal consideradas. No, Mario, eso es una cosa, por decirlo en términos llanos, es una cosa de manual. ¿Por qué? Porque hay artículos de los códigos de procedimientos que marcan que para conceder un recurso se debe fundar no en meras disidencias, se habla de meras disidencias, y esto que están diciendo es eso. Por eso le decía que esto se puede aplicar a cualquier cosa. Cuando quieren rechazar algo dicen no existe agravio suficiente, son meras disidencias, o tener otra opinión con lo que está sentenciado. Pero en este caso vemos cómo, en el caso de Diego Masi, el principio de la defensa de Diego Masi, cuando vemos que el resultado de pericias ha sido alterado por la juez sentenciante de primer grado, lo planteamos en el recurso de casación y el Superior Tribunal de Justicia ni lo trató al tema. Es muy grave. La juez de sentencia agregó palabras, hizo decir a la sentencia, a la pericia, perdón, en su sentencia, cosas que no decía. Hizo decir a la querellante, porque en este caso recordamos que es un delito en el que no hay acusación de un fiscal, sino que todo se basa en los hechos de la querella, y quien impulsa el proceso es la querella. Bueno, hizo decir el querellante en su alegato, puso en su boca palabras que nunca dijo, y está el video y está acompañado en el expediente. O sea, eso nunca se trató. Entonces, todo esto, y se violó la presunción de inocencia de Diego Masi. Diego Masi hay una cosa que es gravísima. Diego Masi fue querellado por publicar supuestamente una nota el 24 de agosto de 2018 a las 5 y 10 de la tarde que según la querella decía que existía un video de la ministra de Educación drogada y borracha. Nunca publicó Diego Masi a esa hora, ni nunca esa nota, ni a esa hora publicó ninguna nota. Está acreditado en la sentencia. Bueno, Diego Masi fue condenado posteriormente por un proceso que se inició, siguió su cauce, y llegó a juicio oral, la sentencia se dictó, el proceso oral, el debate oral transcurrió en base a eso, y sorpresivamente, cuando se dicta la condena, no es condenado ya por esto, por revelar secretos supuestamente en base a esta nota, sino por subir a YouTube un video. Y esto jamás lo planteó la querella, jamás se planteó en el debate, y lo inventó la juez. La juez suplió en un proceso penal, con todas las garantías que implica un proceso penal, suplió agregando palabras. Le decía que este agregado, le digo cuál es, por ejemplo, la querella dice el día 18 de agosto a las 17:10 subió una nota con este título. Bueno,
se acreditó que esa nota no existió jamás, que nunca existió una nota que decía, apareció un video de la ministra de Educación drogada y borracha, que no se publicó ninguna nota a las 17:10. Bueno, ahí, para solucionarlo, le agregó un aproximadamente la juez, a las 17:10 aproximadamente, ya le voy a explicar por qué el aproximadamente. Y después, para buscar armar esto, pero que ya rompió todo el principio de congruencia, hizo decir al abogado representante de la querella que Masi había subido un video de YouTube usando el nombre de un usuario de fantasía. Jamás lo dijo. ¿El doctor Uría no había dicho eso? No lo dijo el doctor Uría, está en el video. Lo cual, esto lo agregó la juez. Esto se lo hemos dicho y olímpicamente el Superior Tribunal de Justicia, tanto al rechazar la casación como al denegar el recurso de extraordinario federal, olímpicamente lo ignoró directamente, porque no puede, realmente es una barbaridad tal que es indefendible. Entonces sacan resoluciones como esta, le decía, genéricas, como que son parte de la matriz de arbitrariedad que... Recuérdeme por qué hacen insistencia ustedes en que a las 17:10 de ese día no se publicó el video. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia y el principio de tipicidad tiene que ver con que, a ver, Diego Masi publicó el mismo día, pero a las 17:21, un video que decía la ministra de Educación aparentemente drogada. Apareció un video de la ministra de Educación aparentemente drogada. Pero toda la base de la imputación era un video con otro título y en otra hora. Entonces, demostrado que no estaba esto, se caía toda la prueba y rige el principio de inocencia. Estamos en un proceso Ahora, penal. ¿por qué ellos mencionan las 17:10? No sabemos, no lo sabemos. ¿Porque fue espiado? Pues, una de las alternativas que tenemos es que Diego Masi, evidentemente para preparar la publicación de la nota, entró a su sistema a esa hora. En su momento Diego Masi, después de que se publicó la nota, sufrió un hackeo y tuvo caída la página varios días. Entendemos que puede haber sido que el horario en que él ingresó fue 17:10 y que de ese hackeo lo tomaron. No lo puedo afirmar, en su momento hicimos una presentación a la Justicia Federal, pero puede ser por eso, pero el título es erróneo. Ya eso de por sí, y a su vez no omitieron acompañar una copia impresa de la nota que lo exige el Código de Procedimiento. O sea, desde el primer día este proceso no tenía razón de ser, pero evidentemente la orden había bajado de terrazas y había que condenar a Masi como fuere, porque esta sentencia no es solo contra Masi, es un intento de disciplinar y ejemplificar a todo aquel que se atreva a poner en cuestión algún tema vinculado sea a Rodríguez A o sea a su séquito, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la entonces ministra de Educación, después secretaria de Medio Ambiente, y hoy sé que algún cargo o función pública está ocupando en el área de derechos humanos, que sigue estando ocupada todo y estaba involucrada, por ello fue. Pero le decía que es muy grave, por ejemplo, esta violación del principio de congruencia, entrar acusado por robo y salir acusado por homicidio. ¿Por qué usted ve que hay cierto paralelo o similitud con el caso Fontevecchia? El caso Fontevecchia, le digo a la audiencia, es un caso que se origina, que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una sanción que le habían aplicado durante el gobierno de Menem a la editorial Perfil, a Jorge Fontevecchia y también a D'Amico, que era el director en ese momento de la revista Noticias, y que, bueno, se resolvió hace pocos años. ¿Por qué usted le ve algún paralelo ahí? Igual que con el caso Kimmel. Yo le veo paralelos, ¿por qué? Porque en principio porque ambos en general establecen las garantías de la libertad de expresión en su doble dimensión, la dimensión individual, que es la suya, Mario, como periodista, la que tienen los periodistas de buscar y difundir información, pero también tiene una dimensión colectiva, que es la de toda la ciudadanía, que es
la de recibir información veraz. En este caso era veraz, nunca estuvo discutido que era veraz. Enseguida vamos a ver otros precedentes y que nosotros los invocamos y nos dicen que no se aplican porque la información era veraz. Llegamos a ese extremo de locura. Pero sigamos con Fontevecchia y D'Amico. En este caso, como usted bien lo decía, fue condenada la revista Noticias y su titular, Jorge Fontevecchia, y el director de la revista Noticias, por publicar un artículo donde figuraban fotos el entonces hijo no reconocido extramatrimonial de Carlos Menem, Carlos Nair Messer. En aquel momento es Carlos Nair Menem ahora, el hijo. Y dentro de las cosas que hay, vemos que en el apartado, en el párrafo 65 de Fontevecchia y D'Amico, la Corte Interamericana dice, primero habla de que los funcionarios tienen evidentemente reducido su estándar de privacidad y todo, y que lo aceptan al aceptar ejercer ese cargo, y que evidentemente muchas de las cosas que hacen resultan de interés público. Y a su vez, en el párrafo 65 que le refería, habla de que en este caso mucho menos Menem se podía quejar de la cuestión, porque él había actuado con evidente y notoria despreocupación. ¿Por qué? Porque había ya circulado, incluso por páginas oficiales del gobierno, fotos de él con su hijo en la residencia veraniega de Chapalmadal, por ejemplo. Aparecía él con su hijo. Entonces, este es el mismo caso, que el principio que sentó es que los funcionarios públicos no pueden reclamar la protección o sentirse afectados cuando han actuado con evidente y notoria despreocupación de sus actos. Y mire si será evidente y notoria la despreocupación que tuvo la señora Espinosa, que se filmó y mandó por grupos de WhatsApp, sacó ella misma de su esfera de su intimidad, libre y voluntariamente, 9 meses antes de la publicación de la nota, un video en el que manifiesta estar drogada y borracha, que todos de alguna forma hemos visto. Por eso lo asimilo con el caso de D'Amico. Y por otro lado, con Kimmel es el fallo referido al autor de un libro sobre la masacre de San Patricio, que habla de Mario seguramente lo sabe mejor que yo, que habla sobre la desaparición de cinco sacerdotes palotinos, y ahí Kimmel le atribuye a un juez haber tenido una actitud condescendiente con los militares que estaban siendo juzgados, que no tenía intención de condenarlos. Es juzgado por el delito de calumnias e injurias que entonces existía en nuestro ordenamiento, y es condenado por la Corte Suprema Argentina a 1 año de prisión en suspenso y una multa de 20.000 pesos. Va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que eso es absolutamente violatorio de libertad de prensa, reitera esto del estándar acotado que tiene el ámbito de privacidad de los funcionarios públicos, que ellos aceptan asumir y tolerar, y cualquier tipo de limitación que se ponga de este tipo, sea la sanción de privación de la libertad, como sea de carácter pecuniario, que sería el carácter de Diego, implican un límite a la libertad de expresión que en definitiva viene a alterar las bases del sistema democrático. Esto dice Kimmel. En el caso Kimmel, sí. Y entonces yo le hablo del interés público. ¿Cómo me van a decir que no es de interés público un video en el cual la ministra de Educación de la provincia, que tenía a su cargo en ese momento la educación de todos los niños, de todas las niñas, los jóvenes de la provincia de San Luis, no era de interés público? Máxime cuando por el artículo 42 sobre de la ley sobre tenencia y tráfico de estupefacientes, que es la ley 23.737, se establece que el Consejo
Federal de Educación, en conjunto con las máximas autoridades provinciales de educación, van a desarrollar las políticas públicas vinculadas a la materia. Ajá. ¿Cómo vamos a pretender que la opinión de la ministra de Educación, que tiene estas atribuciones, que tiene a su cargo la educación de los niños, no es de interés público el tema? No es de interés público. Y siendo que a Massi se lo condena por violar un secreto, supuestamente. ¿Qué había de secreto el 24 de agosto a las 17:21, siendo que el video ya estaba circulada por grupos de WhatsApp, estaba subido a las redes sociales, estaba en YouTube, como ellos mismos dicen? Entonces lo terminan condenando por decir que que el usuario de fantasía con el que es subido el usuario de YouTube es de público y notorio, nada más. No hay ninguna prueba, no se dijo jamás nada, lo inventa la juez porque tenía que condenar y tenía que condenar, y como venía en el proceso y que había quedado demostrado en el debate oral, no existía el delito que le atribuían, inventa esto y lo termina condenando por subir un video de YouTube. Doctor, en consecuencia, el caso de Massi no se ha terminado. Es lo que usted va a ir en queja ahora a la corte. Queja, y yo le digo, en San Luis los muchos casos resonantes o no, cuando llegan a la corte normalmente por queja por esta matriz de arbitrariedad que le refería. Uh-huh. Por nombrarle uno de los más resonantes y conocidos, el caso de la doble intendencia, se llegó en queja. También hicieron lo mismo, le denegaron los recursos extraordinarios federales en aquel momento diciéndole que era porque los poderes de quienes los habían presentado no tenían validez. Y se tuvo que llegar en queja, y mire si la Corte Suprema no hizo justicia y no falló. El fallo de la doble intendencia está originado en un recurso de queja. Doctor, muchas gracias por atenderme, gracias por los detalles. Muchísimo, Mario, que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Chao. El doctor Ricardo Endeiza, que es abogado de Diego Massi, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.